Sonsoles, nos sentamos como si fuésemos dos viajeros del siglo XIX y contemplamos el ir y venir de los viajeros con sus sacos, con sus cestas, con sus atillos, con sus maletones, esa imagen de las maletas, aquellas maletas que tenían todavía nuestros abuelos, y el andén posiblemente lleno de todo tipo de personajes. Nos encontramos en Fuentes de Oñoro, una localidad salmantina transfronteriza muy cercana a Portugal, concretamente en su estación de tren, porque aquí hemos quedado con Gabriel, un experto sobre el mundo del ferrocarril. Nos encontramos en la estación fronteriza de Fuentes de Oñoro, una estación que se inauguró en el 1950. Esta estación vino a construirse como consecuencia del deterioro de la original, que como ya había comentado anteriormente, se construyó con la inauguración de la línea, o sea, en el 1886. Como estuvo durante mucho tiempo, de alguna manera no abandonada, pero que sí que se hicieron pocas actuaciones de inversión, y luego durante el periodo de la guerra tampoco se mantuvo idóneamente, se fue deteriorando, y ya en los años 50, una vez que ya se había constituido Renfe, que ya sabéis que fue en el año 1941, pues el régimen entonces autárquico de franquismo decidió de alguna manera construir una nueva estación, dándole un lenguaje grandilocuente, monumental, pues para de alguna manera quisieran demostrar ese fortalecimiento que pretendidamente se intentaba implantar de cara al país limítrofe como es Portugal, y de cara pues eso a la idea que se quería dar de la arquitectura esta megalítica, geométrica, muy funcional, monolítica, como es esta estación, que como podéis ver está constituida de unos pilares revestidos en granito, las cornisas piedra de Villamayor, en las jácenas y pilares también piedra de Villamayor, y es una fábrica de ladrillo interior muy bien revestida y con un aspecto pues eso, sobrio, que es lo que se pretendía dar. Excesivamente grande para la época en la que estamos, pero si nos trasladamos a aquellos años, os podéis imaginar el ajetreo y la cantidad de viajeros que había en estas estaciones fronterizas, y un tráfico incesante de trenes, sobre todo de viajeros. Como podéis ver, tiene un porche, una galería muy amplia, pues con el fin de cobijar a toda la gente que durante horas y horas pasaría aquí esperando al tren y para librarlos de las inclemencias meteorológicas, tanto en invierno como en verano. Además, Gabriel, la estación de Fuentes de Oñoro, corrígeme si me equivoco, pero a diferencia de la de Ciudad Rodrigo, esta al ser una estación transfronteriza, vaya, tendría también un lugar pues para albergar a la policía y a la aduana, ¿no?, antes de pasar a Portugal, ¿no? Efectivamente, es uno de los aspectos que has nombrado ahora importantísimo en todas las estaciones fronterizas. Y aquí, hasta hace muy poquito tiempo, en una de estas salas, que ahora pasaremos por ahí, pues se alojaba la Policía Nacional, bueno, la Guardia Fiscal, la Guardia de Fronteras, o sea que había un control muy exhaustivo de pasaportes y de personas que iban de un sitio, de un país a otro, constantemente. Entonces sí, aquí se albergaba pues una pequeña colonia de personas que se dedicaban a diferentes cometidos dentro de lo que es el control ferroviario.
entiendo que también, y ese capítulo lo abriremos otro día, esta estación tenía un especial control en el tránsito de personas ilegales, ¿no? Aparte de los productos. Claro, has tocado un tema que bueno, es muy novelístico, tiene siempre mucho atractivo de cara a la transmisión oral de todas las historias que nos han contado nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Efectivamente, en esta zona el contrabando existió por pura necesidad, ¿no? Entonces el control que había aquí pues, era muy exhaustivo, muy elocuente. Pero bueno, al fin y al cabo todos sabemos, los que hemos vivido en estas zonas, que era un modo de vida con el que de otra manera lo hubieran pasado muy mal porque no tenían nada para llevarse a la boca. Arquitectónicamente, pues como veis, son los techos muy altos, por eso que decía antes, ¿no? Esa grandilocuencia, esa monumentalidad que da, es un símbolo de poder, ¿no? Que se buscaba en aquella época. Pero en los departamentos, las salas de espera que tenemos ahí dentro, la mayoría de las estaciones de esa época y anteriores, se buscaba darle mucha altura y aparte de la expresión simbolística que tenía, es que se buscaba también el que afectara de la menor manera posible al asunto sanitario, porque claro, cuanto más cerradas estaban muchas personas en un habitáculo pequeño, más posibilidades había de transmisión de las muchas epidemias que todos sabemos que había en esta época y sobre todo en estas estaciones fronterizas, que había muchísimo mayor tránsito y no se sabía muy bien de dónde iban y a dónde venían. Bueno, Gabriel, un hermoso y fantástico placer haberte conocido y el principio, como se suele decir, de una gran amistad y de una serie de reportajes que iremos introduciendo, pues eso es, la historia del ferrocarril en toda nuestra provincia. Pues nada, gracias a ti por haberme dado la oportunidad de contar un poco la historia del ferrocarril y parte de mi historia y la historia de mis antepasados. Pues como te puedes imaginar, la vivo, la he vivido, la sigo viviendo y espero tener la ocasión de contar más historias para que no se pierdan y sean consideradas como tal y que gusten al público que se preste y tenga intención de verlas. Y muchísimas gracias a ti. Pues vámonos antes de que se marche el tren, que sale ahora. Sí, pero en este no podemos montar, que solamente va mercancías. Bueno, una pena, la verdad.